Así concluyó todo el conflicto por el establecimiento de la capital federal. Pero mucho más acá, muchísimo más acá, hace no tantos años, hubo un intento de trasladar la capital del país a otro lugar. Había habido intentos en otros momentos, todos habían fracasado, se pensaba en Villa María, se pensó en varios lados, pero todos habían fracasado. Pero en un momento mucho más cercano a nosotros, exactamente en 1986, Ricardo Raúl Alfonsín era el presidente de la Argentina. El gobierno de Alfonsín resuelve llevar adelante un proyecto que saque al gobierno nacional de la ciudad de Buenos Aires. Recuerden ustedes que el artículo 3 de la Constitución Nacional no dice dónde está la capital, dice de qué manera se establece la capital. El proyecto que había elaborado el gobierno de Alfonsín, llamado Proyecto Patagonia, establecía crear una nueva capital para el país en la región sur de la provincia de Buenos Aires y norte de la provincia de Río Negro, abarcando las ciudades de Viedma y Carmen de Patagones, con la idea, esto era el discurso de Alfonsín, de trasladar la capital hacia el sur, hacia el mar, que puede ser vista positivamente o no, pero que bueno, ese era el proyecto que planteaba. El proyecto va a fracasar porque empieza a tener graves problemas el gobierno de Alfonsín. El plan austral que había establecido el ministro de Economía Zurruil fracasa, y el fracaso del plan austral y el comienzo de una crisis económica muy fuerte y recurrente en el final del gobierno de Alfonsín hace que el proyecto sea dejado de lado. De todos modos, como dos consecuencias no deseadas de este proyecto, una es la alteración del valor de la tierra en esa región. Se desvirtuó el valor de la tierra porque si ahora va a ser la capital del país, si el gobierno nacional, los tres poderes se van a trasladar al sur, a esa región, se traslada montones de gente, montones de oficinas y de empleados públicos, evidentemente cada pedacito de tierra que haya en esa región va a tener un valor enorme, por lo cual el valor de la tierra se va a desvirtuar totalmente. Y la otra consecuencia mucho más dura, mucho más difícil, es que estamos hablando de finales de 1980, en la época de la crisis, numerosas personas del resto del país se van a trasladar allí confiando en que el desarrollo de ese nuevo polo que será la nueva capital del país va a requerir de mucha mano de obra, y entonces van a ir llegando a Viedma, Carmen de Patagones, miles de trabajadores con su familia, sin trabajo y sin vivienda. Y cuando esto fracase, generarán un grave problema porque no tienen dónde poder instalarse. Así cierra el tema este de la capital. Dos recordaciones nada más para terminarlo con el tema. La primera, vuelvo a insistir, ya lo dije varias veces, la Constitución Nacional no dice dónde está la capital del país. Dice con qué procedimiento se establece la capital del país. Por lo cual, materialmente, que después se haga o no es otro tema, pero materialmente un gobierno nacional que decida trasladar la capital a una región distinta del país, que consulte a la legislatura de la provincia que ceda ese territorio, no estaría cometiendo ningún acto ilegal. Puede uno concordar o no con que puede ser poco político, que pueda ser poco atractivo. Bueno, uno puede encontrarle muchas razones, pero la única que no podría utilizar sería la idea de lo ilegal. Y la segunda es que nosotros tenemos muy cerca de nosotros un país que un tiempo antes, en la década del 60, hizo exactamente eso. Sacó la capital del país del lugar histórico que tenía desde hacía como 300 años y resolvió llevarlo a otro lado. Estoy hablando de Brasil. En 1961, el gobierno brasileño resuelve abandonar como capital del país Río de Janeiro y trasladar la capital del país a Brasilia, al interior, hacia la zona del
del Mato Grosso para impulsar el desarrollo de la economía del interior de Brasil. La costa ya estaba sobredesarrollada, no necesitaba ninguna ayuda. Brasilia es un monumento de la modernidad. Otto Niemeyer es quien la va a construir, y pudo realizarse y no hubo ningún inconveniente. Entonces, no es cierto que no se pueda trasladar la capital. Lo que sí es cierto que habrá que ver los intereses políticos, las necesidades económicas y las posibilidades para que eso algún día se resuelva o no.